Buscando en internet encontré por ejemplo este enlace que dice: este es el tamaño real de los continentes. Como pueden ver, se muestra un Brasil de un tamaño, se muestra una Rusia alargada y se muestra un Estados Unidos un poco más reducido. Un Canadá definitivamente muchísimo más reducido que en un mapa Mercator. Pueden observar otra representación también de cuál es el verdadero tamaño de los países. Entre un actor y otro pueden haber diferentes interpretaciones. Igual es usual encontrar centralizada Europa en los mapas, viendo al lado este lo que es Asia y viendo al lado oeste lo que es América. Pero pueden haber autores que hagan mapas amerocentristas, donde América está en el centro, Europa, Asia y el resto de continentes a los lados. Eso va a depender de cuál es el destino del público al que queremos llegarle con el mapa, o cuál es la situación geopolítica que queremos demostrar. Bueno, aquí observamos otro mapa, no está al revés, simplemente es otra representación donde Australia y Asia están en el centro, pero Australia, que está en el hemisferio sur, en este caso aparece en la parte superior del mapa y el resto del mundo aparece en la parte inferior. Está la Tierra en el espacio, realmente no hay un arriba o un, simplemente dependerá del autor o de la ubicación del satélite que tome la imagen. Lo que sí podemos hacer es ubicarnos internamente. Si estamos en la Tierra y estamos en el hemisferio norte, entre más cerca estemos del polo podemos observar la estrella polar y cómo las demás estrellas giran alrededor de ella. ¿Qué es lo que sucede realmente? Lo que está sucediendo es que la estrella polar está alineada con respecto al eje de rotación de la Tierra y por lo cual su movimiento relativo con respecto a la Tierra prácticamente es nulo, 1 grado en un montón de años. En cambio, el resto de estrellas y de planetas, al estar más alejados y desalineados con respecto al eje de rotación, entonces vamos a verlos como que estuvieran girando alrededor de nosotros. Realmente, la que está girando es la Tierra. Conforme nos alejamos de los polos, vamos a empezar a observar ese movimiento de las estrellas como si fueran trazos o líneas, y ya no como si fueran líneas o arcos concéntricos. Bueno, las estrellas han servido de inspiración al ser humano para ubicarse en el planeta. Ahí pueden observar algunos astrolabios y sextantes utilizados años atrás para ubicarse por medio de la ubicación de los astros respecto a la Tierra. Estos instrumentos permitían determinar la latitud en la cual se encontraba, por ejemplo, un barco o inclusive un avión. Gracias a los antiguos habitantes de China, contamos con un instrumento llamado brújula, la cual utiliza una aguja inmanada y esta aguja es atraída por el campo magnético de la Tierra. Alrededor de esa brújula se dibuja usualmente una rosa de los vientos que nos permite dividir las ubicaciones angulares en norte, sur, este y oeste. El planeta Tierra, al girar y tener un núcleo con composición metálica, hace que se produzca un campo electromagnético que nos protege del viento solar y de otra serie de radiaciones electromagnéticas provenientes del espacio. Pero el ser humano le ha dado un uso a ese campo magnético, que es la de aprovechar que cualquier imán es atraído por otros imanes. En este caso, el polo sur del imán es atraído por el polo norte de otro imán. Y la Tierra, al tener un campo magnético, entonces hace que los imanes sean atraídos por el polo norte magnético. En esta imagen podemos observar al norte de Estados Unidos y Canadá la ubicación del polo norte magnético, el cual no coincide necesariamente con el polo norte verdadero. En el otro extremo, en la Antártida, tenemos el polo sur magnético. Esas líneas que se ven ahí, rojas, se llaman isogonas, y lo que indican son las diferentes variaciones del campo magnético con respecto al eje magnético, o sea, la ubicación entre el polo norte magnético y el polo sur
magnético. En las líneas que dicen sin variación, significa que la brújula va a indicarnos exactamente hacia dónde se orienta el norte magnético. En cambio, conforme nos separamos de esa línea sin variación, vamos a tener desplazamientos angulares de la brújula de 1 grado, 2 grados, 3 grados, etc. Otra característica que tienen los campos magnéticos en diferentes partes de la Tierra es que nos muestran entonces meridianos magnéticos diferentes. Meridiano magnético y línea isógona son palabras equivalentes. Acá podemos observar la parte interna de la Tierra, el núcleo, que es material magmático compuesto en parte de metales como cobalto, hierro, níquel, que al estar en estado de plasma pasan movilizándose, y al pasarse movilizando hacen que el campo magnético de la Tierra vaya variando de posición con respecto a los años. Ahí en estas imágenes pueden observar, por ejemplo, la magnetita, que es una roca natural que tiene un alto contenido de hierro y tiene comportamiento magnético. Otras rocas tienen magnetita en mayor o menor cantidad y hace que ésta se oriente con respecto a la posición del norte magnético cuando la lava sale de los volcanes, por ejemplo, el magma sale de los volcanes y se enfría. Entonces la magnetita de esas rocas queda orientada hacia el norte que había en esa época. En esta imagen pueden observar, por ejemplo, cómo en medio de América, Europa y África hay una línea que se observa en el mapa en el océano. Bueno, eso está a gran profundidad y es lo que se conoce como un rift. Es una zona de donde sale lava en forma constante durante toda la historia tectónica de la Tierra. ¿Qué es lo que sucede? Esa lava sale y se va enfriando. Pero los minerales magnéticos que contenía esa lava se va orientando con respecto al norte magnético que estaba en esa época. Aquí podemos observar diferentes bandas, o sea, diferentes épocas donde han salido lava alrededor del rift, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces tenemos, por ejemplo, que aquí el rift pudo estar orientado 0 grados con respecto al norte verdadero, y en la siguiente tal vez si hubo un movimiento en el norte magnético se orientó 10 grados este, y el siguiente se orientó 20 grados, y así sucesivamente fue variando esa posición magnética, ese ángulo. Por medio de magnetómetros se han hecho medidas a nivel mundial de los diferentes campos magnéticos alrededor de las rocas. Esto ha permitido hacer modelos matemáticos. Acá, por ejemplo, podemos observar la calculadora de la NOAA para campos magnéticos. Si, por ejemplo, ponemos una latitud de 10.5 grados norte, que es más o menos el centro de Costa Rica, y ponemos una longitud de 84.5 grados oeste, podemos calcular el campo magnético, por ejemplo, para la fecha de hoy, que es 12 de agosto de 2018. Acá podemos observar un mapa que nos ubica, digamos, las coordenadas que utilizamos, y acá hay dos valores importantes. Dice que la declinación magnética es de 1.73 grados oeste. Eso significa que entre el norte verdadero y el norte magnético hay una diferencia de 1.73 grados a la izquierda, porque es al oeste, y que por año ese norte se va moviendo, por así decirlo, esa diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético se va moviendo 0.15 grados. ¿Qué sucede si hacemos el mismo cálculo para otra fecha? Por ejemplo, 30 años atrás. Entonces podemos observar que 30 años atrás, para esa misma ubicación, la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético era de 2.13 grados al este. Antes estaba al oeste, ahora está
al este y cambiaba 0.13 grados al oeste por año. ¿Para qué es importante esto? Cuando hay, por ejemplo, un dibujo de un plano catastrado, donde tenemos acá los derroteros, que es básicamente las medidas angulares que hace el topógrafo y las distancias que va midiendo, para dibujar un lote, por ejemplo, acá por este lado podemos observar el dibujo del polígono que representan estas medidas, y por este lado podemos encontrar la situación de ese lote con respecto a una ciudad o a un país, etc. El detalle está que estas medidas angulares que están acá son medidas con respecto al norte magnético, no respecto al norte verdadero. ¿Qué significa? Que si un topógrafo dibujó un plano hace 20 o 30 años, podría haber un corrimiento de algunos cuantos minutos o inclusive grados de rotación con respecto a la ubicación del norte magnético actual y por ende un movimiento con respecto al norte verdadero. Las situaciones se pueden solventar utilizando la calculadora magnética y buscando en la fecha en la cual fue dibujado el plano catastrado. Entonces, todas las medidas angulares se les corrige la desviación magnética que había para la fecha de creación, y con eso esas medidas angulares que estaban respecto al norte magnético se pasan a hacer medidas angulares respecto al norte verdadero, y al dibujarlas van a coincidir con ortofotos o mapas, y así podemos hacer una correcta georreferenciación del plano catastrado. Acá en esta imagen podemos observar la ubicación de algunos cuantos planos catastro respecto a una ortofoto. El detalle está en que no hay coincidencia necesariamente entre las edificaciones y el plano. Esto no significa que esté incorrecto, pero hay que considerar que el avión, a la hora de hacer la captura de la imagen, pudo haber estado desplazado a su centro con respecto a la ubicación del lote, y esto hace que los edificios se vean desplazados angularmente, pero la base del edificio sí está dentro de los límites de cada uno de los planos.